Masejet Sanedrin Daf Tzadiktet Amud Alef 99a, 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Tania, Rabbi Eliezer Omer, Yemot HaMashiach 40 shana, sheneemar 40 shana akut bedor. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, 70 shana, sheneemar vehaya bayom hahu venishkach hatzor 70 shana kimeh melech echad. איזה הוא מלך מיוחד, ואומר זה משיח. רבי אומר שלושה דורות, שנאמר יראוך עם שמש, ולפני ירח דור דורים. רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל, שכבר אכלוהו בימי חזקיה. אמר רבי יוסף, שר עלה מראה לרבי הלל, חזקיה עם הטבה בבית ראשון, ואילו זכריה כמדינה בבית שני, ואמר גילי מאוד בציון, הרי בת ירושלים הנה מלכך יבוא לך, צדיק בן הושעהו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. Expliquemos esta baraita. La Gemara trae una baraita que dice lo siguiente. Dice Rabbi Eliezer, Yemot HaMashiach, los días, la era mesiánica, ¿sí? Los días del Mashiach, ¿sí? Va a durar 40 años, ¿sí? Recordemos que después de Yemot HaMashiach viene lo que es Tchiyat HaMetim. ¿Cuánto va a durar Yemot HaMashiach? ¿Cuánto va a durar esa era mesiánica? Para saber cuándo es que llega el próximo paso Tchiyat HaMetim. Dice Rabbi Eliezer, 40 años. ¿Y dónde lo aprende el versículo? Del versículo en el Salmo 95, versículo 10. Arbaim Shana Akut Bedor, 40 años. Sin embargo, Rabbi Elazar ben Azaria dice, no, en la era mesiánica Yemot HaMashiach va a ser ¿qué? 70 años. Y se basa en el versículo en Shaya, capítulo 23, 15, dice ahí, Venishkach Hatzor 70 Shana Kimeh Melech Echad. ¿Quién es Melech Echad? El Melech Meyuchad. ¿Quién es ese rey importante, especial? El rey Mashiach, Melech HaMashiach. Rebi, tercera opinión, dice, Yemot HaMashiach va a durar ¿qué? No 40 años ni 70 años, sino va a durar 3 generaciones. O sea, el Melech HaMashiach, luego su hijo va a ser el rey, y luego su nieto va a ser el rey. Y luego es que va a acabar la era mesiánica, el Yemot HaMashiach, y va a comenzar la próxima etapa. ¿En qué se basa él? En un versículo en Tehilim, Salmo 72, versículo 5, Iraúja im shamesh velifnei yareach dor dorim. ¿Dor qué es? Una generación. Dorim, 2 generaciones. 1 más 2, 3. La Gemara trae ahorita otra opinión que discute Rabbi Hillel. Rabbi Hillel, lo mencionamos anteriormente, pero no es Hillel Azaken. Sí, este no es. Rabbi Hillel dice, es otro, no es Hillel Azaken, es otro. Dice, no hay Mashiach para Israel. ¿Por qué? Porque ya comieron al Mashiach, ya comieron las bendiciones del Mashiach. ¿Cuándo? En la época de Hizkiyahu. ¿Sí? O sea que Rabbi Hillel opina, como ya vimos anteriormente, que Hizkiyahu Amelech era el Mashiach. Y todas las profecías que fueron dichas sobre Yemot HaMashiach, sobre la era mesiánica, fueron dichas sobre la época de Hizkiyahu Amelech. ¿Sí? Entonces ya se comieron toda esa época, ya pasó. Aclaro, ya que mencionamos esta opinión, Rabbi Hillel no discuten que Israel va a tener una redención final y exclusiva y completa al final, eventualmente. Solo que dice que Rabbi Hillel opina que no es el Mashiach el que va a traer la redención, sino ¿quién es? El mismo Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Porque el Mashiach fue ¿quién? Hizkiyahu Amelech, según Rabbi Hillel. Okay. Viene Rabbi Yosef y dice que Hashem perdone a Rabbi Hillel por esa opinión que está diciendo. Que Hashem lo perdone. ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo va en contra de los Pesukim. El Pasuk, Hizkiá, ¿cuándo vivió? En la época del primer templo. Y Zeharia, que tuvo profecías sobre la venida del Mashiach, ¿cuándo vivió? El segundo templo. Y dice en su profecía, vendrá. Él, Zeharia viviendo en el segundo templo, tiene profecía que vendrá el Mashiach. Y tú me dices que es Hizkiá, ya pasó. ¿Sí? Entonces, por eso dice Rabbi Yosef que Hashem perdone a Rabbi Hillel por su opinión. Seguimos. Tania idach Rabbi Eliezer Omer Yemot HaMashiach 40 shana ketiva chave'ana chavari yedecha ve'chilecha et abaruchtiva tan samchenu kemot inanu sheno trainu ra Rabbi Dosa Omer 400 shana ketiva chavavadum ve'inu otam 400 shana samchenu kemot inanu Rabbi Omer uchtiva tan samchenu kemot inanu Rabbi Omer 395 shana keminen mot hama sheneemar ki yom nakam belibi ushnat geulai ba'a ma yom nakam belibi Amar Rabbi Yochanan, lelibi giliti levaray lo giliti. Rabbi Shimon ben Lakish amar, lelibi giliti lemanach sharet lo giliti. La Gemara trae otra varita. Y en esta otra varita dice Rabbi Eliezer que ¿cuánto tiempo va a durar la era mesiánica y Yemot HaMashiach? 40 años. ¿Y cuál es la fuente para esto?
El pasuk en Devarim 8.3 dice, Vayaneja, Vayarebeja, Viajeleja et Amán. Durante el desierto, cuando estaban caminando en el desierto, ¿por cuánto tiempo caminaron? 40 años. Y comieron pan, dice, Vayaneja, y sufrieron durante 40 años y recibieron man. Y hay otro pasuk en Teilim, Salmo 90, versículo 15, Samejenu kimot tinitanu, que Dios nos va a alegrar como los días que nos ainui, que nos hizo sufrir. ¿Cuántos tiempos estuvimos caminando en el desierto? 40 años. Entonces nos va a alegrar, o sea, Yemot HaMashiach, ¿cuánto tiempo va a ser también? 40 años. Samejenu kimot tinitanu. Así opina Rabbi Eliezer. Sin embargo, Rabbi Yosa dice no, Yemot HaMashiach va a ser 400 años. ¿En qué se basa? Porque el pasuk dice que cuánto tiempo fue esclavizado el pueblo de Israel, esclavizado, no en Egipto, porque es menos, en Egipto fue 210, pero el total fue que 400 años, como está escrito en Bereshit, que le dijeron a Abraham, y el pasuk en Teilim, Salmo 90, versículo 15, dice, Samejenu kimotenitano, que nos va a alegrar, o sea, Yemot HaMashiach va a ser kimotenitano, como los días de sufrimiento. Los días de sufrimiento aquí que está citando él, ¿cuántos son? 400 de que éramos esclavos. ¿Sí? Igualmente, Yemot HaMashiach es 400. Rebbi dice, no, eran 365 años. Yemot HaMashiach van a ser 365 años. Como los días del año solar, que son 365 días. Entonces aquí va a ser 365 años, equivalente a la misma cantidad de días, al número de días del año. ¿Y en qué se basa? En el pasuk en Isaías 63:4 que dice, Kiyom nakam belibi, ushnat geulai ba'a. O sea que la Geulá va a ser Ushnat Geulai Ba. La Geulá, la redención en Yemot HaMashiach va a ser ¿cuánto? Shana, un año solar que es ¿qué? 365 días. Y según el cálculo que cada día de Hashem equivale a ¿qué? Y según el cálculo que un día es un año, ¿sí? Como está escrito al principio del pasuk, Kiyom Nakam Belibi, hablando ahí está hablando del castigo de los Merrakelim, que ellos espiaron la tierra por 40 días y el castigo fue 40 años, o sea que cada día equivale a un año. Igualmente aquí, Shnat Geulá, un año de Geulá, cada día equivale a un año, entonces un año de Geulá, 365 días, equivale a 365 años. Muy bien. Y ahorita la Gemara explica qué significa Yom Nakam Belibi, Belibi en mi corazón, que Hashem dice que Yom Nakam era en el corazón de Hashem, dice Rabbi Yohanan, para deducirte, Rabbi Yohanan dice, te viene a enseñar el pasuk aquí, te viene a deducir, para que deduzcas, el pasuk te dice el Leví para decirte que a Kadosh Baruj Hu nada más le dijo a su corazón cuándo va a ser el día de la redención y no le va a decir a los demás miembros, a los demás órganos de su cuerpo, o sea, lo dejó secreto. Una segunda explicación le dice Rabbi Shimon Melakish, que nada más se lo dijo, o sea, Hashem lo mantuvo en su corazón y no se lo dijo a él mismo, o sea, él mismo lo sabía y no se lo dijo a quién, a los Malachei Asharet, a los ángeles celestiales. Seguimos. Tani Avime Brede Rabbi Abau. Yemot HaMashiach le Israel Shivat Alafim Shana Sheneemar Umesos Hatan al Kalai Esis Alaich Eloaich. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel Yemot HaMashiach Kemiyom Shenivra OlamVad Achshav Sheneemar Ki Mea Shamayim Al Haaretz Amar Yitzchak Amar Ki Menoach Ad Achshav Sheneemar Ki Menoach Zot Li Asher Nishba'ati. La Gemara trae otras opiniones respecto a la duración de Yemot HaMashiach, de la era mesiánica. Dice Abim, hijo de Rabbi Abau, la siguiente baraita. Yemot HaMashiach que van a tener el pueblo de Israel van a durar ¿cuántos? 7,000 años. ¿Y en qué se basa en el pasuk en Isaías 62:5? Que dice, Mesos Hatán al Kalá y así Salai Jeloaich. De la misma manera que es la alegría de un Hatán y Kalá, que ¿cuántos son? 7 días. Igualmente así va a ser la alegría Yemot HaMashiach del pueblo de Israel, que son que cada día de Hashem equivale a 1000. Entonces 7 días son 7,000. La Gemara trae otras dos opiniones de dos de Moraim. Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel, dice que la Yemot HaMashiach va a durar, Yemot HaMashiach, la era mesiánica, va a durar, ¿sí?, lo que ha durado desde la creación del universo hasta que venga el Mashiach. Todos los años que han pasado, eso mismo va a ser después que la duración de Yemot HaMashiach. ¿En qué se basa en el pasuk en Devarim 11:21? Kimea Shamayim al Haaretz. Y Rabbi Nachman Yitzchak dice, no desde la creación hasta Mashiach, sino desde hasta que venga el Mashiach, sino desde Menoach, desde la época de Noach hasta que venga el Mashiach. Todos esos años son los que van a durar eventualmente la era mesiánica. Y se basa en el pasuk en Isaías 52:9, Ki Menoach zol dia shenishbati me'avor Menoach od haaretz ke nishbati meketzov haaretz u'migor bach. Okay. Seguimos. Amar Rabbi Chava, Amar Rabbi Yohanan, kol haneviim kulam lo nitrabeu ela limot HaMashiach ve'olam haba ain lo ra'ata Elohim zulatecha ya'aser imchake lo. Explica de Shmuel. De Amar Shemuel, en ben haolam haba, en ben haolam הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד.
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים אין לא ראתה אלוהים זולתך ופליגת רבי אבא אמר רבי אבא כמקום שבעלי תשובה עומדים שם צדיקים אינם עומדים שם שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב בריש הרחוק והדר קרוב מהי רחוק? רחוק מעיקרא ומהי קרוב? קרוב מעיקרא ודהשתא ורבי יוחנן אמר לרחוק שהוא רחוק מעבירה קרוב שהוא קרוב מעבירה ונתרחק ממנו ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא למסיב איתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיה לתלמיד חכם ולמענה תלמיד חכם מנכסיו אבל תלמיד חכמים עצמם עין לא ראתה אלוהים זולתך. Expliquemos. La Gemara trae tres cosas que enseñó entre otras Rabbi Xiya bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan. Lo primero que enseñó fue lo siguiente: todas las profecías que hemos escuchado sobre el futuro de Am Israel, de bendiciones, de cosas positivas, esto es nada más Yemot HaMashiach. Eso es profecías de bendiciones y cosas bonitas que van a pasar en Yemot HaMashiach. Pero en Olam Abba, mundo venidero, ahí es mucho más. Y hay un pasuk en Ishaya que dice sobre este mundo venidero, 64:3, Ain lo ra'ata Elohim zulateja. Nadie ha visto esa bendición tan grandiosa, sino nada más, ¿quién la sabe? Hashem Yitbaraj. Ain lo ra'ata Elohim zulateja. Así es lo primero que enseñó, la primera cosa que enseñó Rabbi Xiya bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan otra vez. Que todas las profecías que están dichas de cosas, bendiciones que van a haber en el futuro, es nada más en Yemot HaMashiach. Pero Olam Abba, mundo venidero, es una bendición infinita que nadie la sabe. Ain lo ra'ata. El único que lo sabe, ¿quién es? Elohim zulateja. Así dice lo primero Rabbi Xiya bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan. Y esto discute con Shmuel, porque Shmuel dice que la diferencia entre Olam Hazeh y Yemot HaMashiach no hay diferencia. Según Shmuel es lo mismo. Lo único que cambia es Shivud Malchuyot, que vamos a estar subyugados, ¿sí? Subordinados, que estamos subordinados a otras naciones, y cuando venga Mashiach no vamos a estar subordinados, pero aparte todo, Olam Keminagó Noeg, todo va a seguir normal. Según esto, no. Según lo que dijo Rabbi Xiya bar Abba, no es así. Todas las bendiciones van a pasar ¿cuándo? En Yemot HaMashiach, porque Olam Abba es algo ni hablar, ¿sí? Segunda cosa que enseña Rabbi Xiya bar Abba es que todas las profecías, todos los profetas que tuvieron profecías del futuro, es únicamente para personas Baalei Teshuvah. O sea que eran Reshaim, se arrepintieron y volvieron. Pero Tzadikim Gemurim, que de un principio fueron Tzadikim, ahí no tienen ni esas bendiciones. Tienen algo mucho más que nadie sabe cuál es la recompensa, sino nada más, nadie lo ha visto, sino nada más ¿quién? Ain lo ra'ata Elohim zulateja. Y esto discutió con Rabbi Abba, porque Rabbi Abba dice que un Baal Teshuvah, una persona que era malo, que era Rasha y se convirtió en Tzadik, un Baal Teshuvah, tiene un nivel mayor que un Tzadik que fue de un principio. ¿Y en qué se basa él? Y por ende, ¿quién tiene más recompensa? El Baal Teshuvah. Entonces discute con esto. ¿Y en qué se basa él? En Ishaya 57:19, que es Shalom, Shalom, la Arachok ve la Karov. Shalom, Shalom para al alejado y al cercano. ¿Quién es el alejado? El alejado que se acercó, y el Karov es el cercano que siempre estuvo cerca. Sí, primero, ¿a quién menciona? Rajó, que se acercó. Sabemos que es más. Así dice la Gemara. ¿Y qué va a hacer Rabbi Yohanan con este pasuk? O sea, Rabbi Xiya bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan, ¿qué va a hacer con esto? Que él dice que hay no ra'ata zulateja, que es mucho más que el tzadik meikara. ¿Qué va a hacer con esto? Dice, no, él va a aprender que el pasuk cuando dice el rajó, que es el que está alejado, no de la Torah, alejado de la Averá. O sea, el que de un principio estuvo alejado de la Torah, de la Averá, y era tzadik amur. Y Karov es el que está cercano a la Averá y después se arrepintió. Entonces, primero menciona quién es el tzadik amur. Mahloket. Tercera cosa que enseña Rabbi Xiya bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan, todas las profecías todos los profetas que hubo en la historia y que dijeron diferentes bendiciones que va a haber en un futuro, es únicamente para aquellas personas que casan a sus hijas con Talmidei Jajamim, o el que hace negocio para beneficiar a los Talmidei Jajamim, o el que casa a su hija con Talmidei Jajam, o el que hace negocios también a favor del Talmid Jajam, o el que beneficia al Talmid Jajam de sus pertenencias. Pero ahí es cuando van a recibir todas esas bendiciones preciosas de los profetas. Pero el mismo Talmid Jajam, el propio Talmid Jajam, Ain lo ra'ata zulateja. Eso es otra recompensa que nadie en la vida la ha visto, sino nada más ¿quién? Hashem la conoce. Ahorita viene la Gemara y dice, bueno, ya vimos varios casos que Ain lo ra'ata, Elohim zulateja. Varios casos que nadie ha visto esa recompensa, sino nada más que Hashem. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? No la hemos visto, nadie la ha recibido, pero ¿de qué se trata?
אמר רבי יהושע בן לוי, זה יין המשומר בענווה מששת ימי בראשית. ריש לקיש אמר, זה עדן, לא ראתה עין מעולם. ואם תאמר אדם החנדר בגן, ואם תאמר גן הוא עדן, תמוד לומר ונהר יוצא מעדן, להשקות את הגן. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es esa recompensa que nadie la ha todavía probado en este mundo. Nadie la ha tenido. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, se refiere a beber el vino que está preservado en sus uvas. ¿Desde qué? Desde la creación del universo. Eso nadie lo ha probado. ¿Y ese beneficio le va a dar a quién? A solo aquellos que mencionamos que hay en los raatá, solo la tejasela. Así dice Rabbi Yoshua ben Levi. Sin embargo, Resh Lakish dice no, se refiere al Eden. Al Eden. ¿Qué es el Eden? Una parte del paraíso, la parte interna, digamos, que nadie la ha visto, nadie la ha tenido. Ah, pero Adam Arishon, ¿dónde vivió? No, Adam Arishon vivió en el Gan, en lo que está en la parte delantera, no en la parte interna, digamos, en el patio del paraíso, ¿sí? Ah, ¿y quién te dijo? Puede ser que Gan es lo mismo que Eden. Dice, no, está escrito en el pasuk en Bereshit 2:10, Venahar yotze me'eden leashkot et Gan. Vemos que Eden es una cosa y Gan es otra cosa, ¿sí? Entonces, Gan, Adam ha estado ahí, pero el Eden nadie ha estado ahí en la vida. Y esa es la recompensa que nadie la ha visto. O sea, ¿qué significa que nadie la ha visto? No que no la saben, la sabemos, aquí está que la sabemos, pero no la hemos experimentado. Seguimos. Ve'aomer en Torah min hashamayim vejule. Hasta aquí, ahorita la Gemara, bueno, hasta aquí habíamos mencionado en la Mishnah, si se recuerdan al principio del capítulo, que la persona que dice que no hay Tejiat Metim in la Torah no tiene Helek Olam Haba. La persona que dice que no hay resurrección de los muertos no va a tener parte en el mundo venidero. Y a base de eso trajimos todo lo que Melech HaMashiach, porque hablamos mundo Tejiat Metim tiene que ver con Memot HaMashiach, tiene que ver, por eso trajimos todo lo que trajimos hasta ahorita. Ahorita la Gemara se enfoca en pasa a la próxima parte de la Mishnah. La próxima parte de la Mishnah dice, Ve'aomer en Torah min hashamayim vejule. Mencionamos en la Mishnah que una persona que dice que la Torah no fue entregada a Hashem, sino de quién? Moshe, en lo Helek Olam Haba. Es otra persona que no tiene parte en el mundo venidero. Dice la Gemara Tano Rabbanan, Ki devar Hashem baza vet mitzvato hefar. Y karet. Ze omer en Torah min hashamayim. En Torah min hashamayim. Davar acher ki devar Hashem baza ze apikoros. Davar acher ki devar Hashem baza ze megale panim batorah. Vet mitzvato hefar. Hefar, זה המפר ברית בשר. יקראת בעולם הזה, תקראת לעולם הבא. מכאן אמר רבי אלעזר, המודעי המחלל את הקודשים המבזה את המועדות ומפר את הבריתות של אברהם אבינו, והמגלה פנים בתורה שלו כהלכה והמלבין פני חברו רבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. Además, nosotros en una varita y en ella vamos a encontrar la fuente para lo que dice la Mishnah que una persona que vimos en la Mishnah que una persona que dice que la Torah no es del cielo, no es de Hashem, sino ¿quién la trajo? Moshe, Barminan, no tiene parte en el mundo venidero. A pesar que todos, inclusive Reshaim, sí tienen parte, no tiene parte. Si Kol Yisrael Shem Helek Olam Haba, no tiene parte. ¿Cuál es la fuente para esto? La Gemara trae una varita, la verdad dice lo siguiente, está escrito en Bamidbar 15:31. Ki devar Hashem baza vet mitzvato hefar y karet nefeshei avoraba. Ki devar Hashem baza, traducción, él despreció la palabra de Hashem. Vet mitzvato hefar, violó su mitzvah. Por lo tanto, ikaret, o sea, va a ser exterminado. Exterminado, sea exterminado. Ikaret, doble lenguaje ahí. Dice la verdad, ¿qué significa este pasuk? Cuando el pasuk dice en la primera parte, Kidevar Hashem baza, que despreció la palabra de Hashem, ¿a qué se refiere? Se refiere a una persona que dice que ¿qué? Que la Torah no es de Hashem, sino de ¿quién? De Moshe. ¿Sí? Otra explicación, Kidevar Hashem baza, que es una picoros. ¿Qué es una picoros? Vamos a ver en la próxima clase. Otra explicación que es Devar Hashem baza, ¿qué persona es aquella que despreció la palabra de Hashem? El que megale panim batorah, sheloka alajá, o megale panim batorah. O sea, el que actúa con descaro respecto a la Torah, que debemos hablar un poco de esto en la próxima clase. Seguimos, continuación del pasuk. Vet mitzvato hefar. ¿Qué es mitzvato hefar? Que violó su mitzvah, se refiere que no hizo brit milá. Porque sobre la mitzvah de brit milá está escrito, lo imores besaron la toet beriti hefar. Aquí también cuando dice mitzvato hefar, se refiere que violó la mitzvah de brit milá, o sea que no hizo brit milá. ¿Qué va a pasar con esta gente? Y karet, tikaret. ¿Qué es este doble lenguaje? Y Karet Ba'olam Hazeh va a estar exterminado de este mundo y también exterminado del mundo venidero. ¿Vemos? Y una de las cosas que mencionamos que es una persona que dice que la Torah no es de Hashem sino de Moshe.
Icaret, de este mundo, el mundo venidero. Aquí está la fuente de que ¿qué? Esta es la fuente de que ¿qué? De que una persona que dice que la Torah no es de Shem, sino Moshe la entregó, él lo Helek lo no tiene parte en el mundo venidero. Sigue siendo la varita, que esta es la primera parte de la varita. La segunda parte de la varita que ya la leímos, dice lo siguiente, de aquí aprendió Rabbi Elazar Amodai y dijo lo siguiente, en Rabbi Elazar Amodai Masejet Avot, Perek Gimel, Mishnah, Yudalef. Una persona que profana los Kodashim, Trumá y Korbanot, o sea, los profana, se refiere que los come cuando está impuro. O una persona que desprecia las festividades, se refiere especialmente a Hol HaMoed, desprecia Hol HaMoed porque hace trabajos, aunque no se pueden hacer todos los trabajos en Hol HaMoed, ¿sí? Esto está incluido en ¿qué? En Devar Hashem Bazá, que despreció la palabra de Hashem. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está despreciando la palabra de Hashem. Y el que viola el Berit de Abraham Avinu, ¿sí? O sea, que no hace Berit Milá para él mismo. O una persona que Megalé Panim Torah, Sheloka Laja, una persona que habla, actúa con descaro respecto a la Torah. Y una persona que Malvin Peneja Barabim, una persona que emblanquece la cara de su compañero, o sea, lo humilla en público, ¿sí? A pesar que tiene Torah y Maasim Tovim en sus manos, él no Helek lo Lamabá. Puede ser un Tamid Jajam, hace todas las Saddik, hace todas las Maasim Tovim, todo. Pero esto no cumple con estas cosas. Vemos aquí que Icaret, no tiene en este mundo ni en el mundo venidero, no tiene Helek lo Lamabá. De aquí aprendió esto Rabbi Elazar Amodai. Y esta es la fuente para nuestra Mishnah que dice que como dijimos que una persona que dice que la Torah no es, una de las cosas que mencionamos aquí, es una persona que dice que la Torah no es de Moshe, no tiene Helek Leolam Abba. Seguimos. Tania Idach Ki Devar Hashem Bazah. זה האומר אין תורה מן השמיים, ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמיים חוץ מפסוק זה שלא אמר הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו, זהו כדבר השם בזה, ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמיים חוץ מדקדוק זה, מקל וחומר זה, מגזרה שווה זו, אז זהו כדבר השם בזה. La Gemara trae otra baraita que nos habla sobre esta idea que la persona dice que la Torah no es de el cielo sino de Moshe. Dice esta baraita, Devar Hashem Bazá, despreció la palabra de Hashem. ¿A qué se refiere? Dice la baraita, como dijimos antes, esta es otra baraita, pero dice la misma idea que se refiere a qué? A una persona que dice que la Torah no es de Shamaim, sino es de Moshe. Y aquí agrega la baraita unas cuantas cosas más. E inclusive, esto incluye también inclusive una persona que dice que toda la Torah es del Shamaim, menos un pasuk. O, que esa la dijo solo Moshe. O una persona que dice toda la Torah es de Hashem, la dio del Shamaim, de Hashem, menos una letra, también es de Bar Hashem Bazá. O una persona que dice toda la Torah es del Shamaim, menos Kal Vajomer y que es de Shabbat. ¿Sí? Que eso, Shlosh Midot, que eso lo aprendió Moshe de quién? De Hashem. Se dice, no, eso no lo aprendió Moshe de Hashem. Eso lo aprendió Moshe solo. También eso incluye en Devar Hashem Bazá y tiene Icaret y no tiene Geolam Abba. Seguimos. Tania Rabbi Meir Omer Alome Torah ve'eno melamda zehu Devar Hashem Bazá Rabbi Natan Omer kol mi she'eno mashgiach la Mishnah Rabbi Nehorai Omer kol she'efshar la'asok b'Torah ve'eno osek Rabbi Ishmael Omer ze ha'oved avodat kochavim ma'im mashma'a Tana Rabbi Ishmael ki Devar Hashem Bazá ze ha'mevazeh dibur she'ne'emar lo Moshe miSinai שנאמר לו למשה מסיני, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים וגומל. La trae otra baita con otras opiniones de qué quedan incluido en Devar Hashem Bazá, en una persona que desprecia la palabra de Hashem, que como consecuencia que tiene, no tiene, mejor dicho, no que tiene, no tiene Helek Leolam Abba. Dice Rabbi Meir, ¿a quién se refiere? Una persona que estudia Torah y no la enseña. Está despreciando la palabra de Hashem. Eso está quedando él y no lo está enseñando. ¿Sí? Rabbi Natan dice, una persona que no le presta atención a la Mishnah. Él dice, no, para mí lo principal es la Torah, el Humash. Mishnah es de Jajamim, no es principal de Bar Hashem Bazá. Rabbi Norai dice, una persona que puede estudiar Torah y no estudia Torah, sino hace cosas vanas, o sea, cosas, ¿sí? También está incluido en qué? De Bar Hashem Bazá. Y culmina la baraita diciendo la opinión de Rabbi Ishmael, dice Rabbi Ishmael, una persona que hace idolatría también está incluido en qué? De Bar Hashem Bazá, que desprecia la palabra de Dios. Dice, ¿qué tiene que ver esto de idolatría? ¿Qué tiene que ver? Entiendo que desprecia la palabra de Dios, que no estudia Torah, porque esa es la palabra de Dios, está despreciando la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que ver idolatría? Dice Rabbi Ishmael, te voy a explicar, está escrito de Bar Hashem Bazá, el que desprecia la palabra que le dijo Hashem a Moshe en el momento de los 10 mandamientos, ¿en dónde? En el monte de Sinai. Hay 2 de los mandamientos que ¿quién lo dijo?
Hashem, los primeros dos, Anoji Hashem Elokeja y lo eleja lo imagen al panaya. O sea que si haces abodazara, estás transgrediendo estos dos. Eso es lo que se refiere Devar Hashem Bazat. Devar Hashem, la palabra de Hashem, o sea, de los mandamientos, lo único que fue dicho directamente de Hashem, ¿cuáles fueron? Los primeros dos. El Devar Hashem, al hacer idolatría, despreciaste la palabra de Dios directa. Porque esas fueron las únicas dos mandamientos que fueron dichos que directamente de Hashem. Seguimos. Ya que hablamos de la importancia de estudiar Torah, la Gemara nos dice lo siguiente. Rabbi Yoshua ben Korja Omer, Kol halomet Torah ve'eno chozer alea, dome le'adam shezorea ve'eno kotzer. Rabbi Yoshua Omer, Kol halomet Torah umeshakecha, dome le'isha sheyoledet ve'koveret. Rabbi Akiva Omer, Zamer bechol yom. Zamer bechol yom. Amar Rabbi Yitzchak bar Abudi mimai kra shenemar nefesh amel amela lo, ki akaf alea piu, hu amel b'makom ze ve'torato omelet lo b'makom acher. אמר רבי אלעזר, כל אדם לעמל נברא, שנאמר כי אדם לעמל יולד. איני יודע אם לעמל פה נברא, אם לעמל מלאכה נברא. כשהוא אומר כי עקף עליו פיהו, ואומר לעמל פה נברא. ועדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. כשהוא אומר לא ימוש ספר תורה זה פיך, ואומר לעמל תורה נברא. ואין עוד אמר רבא, כולהו גופי דרופתקן אינהו. טובה לדזכה, דעה ודרופתקה דורייתא. Dice la Gemara lo siguiente. La Gemara trae una baraita, muy bonita esa baraita. Dice Rabbi Yoshua ben Korja. Una persona que estudia Torah, pero no la repasa, no hace hazará. Parece una persona que siembra y no cosecha, que no sirve para nada. Igualmente así. Dice Rabbi Yoshua, una persona que estudia Torah y se lo olvida. ¿Por qué se lo olvida? Porque no hizo que hazará, porque no repasó. Parece a una mujer que tiene un bebé y después de tener un bebé lo entierra. Aquí también está estudiando Torah y se lo olvida, lo está enterrando. Otra cosa dice Rabbi Akiva. También si tienes el estudio en tu boca de memoria como una canción, aún así sigue repasando y sigue repitiendo. Y a través de eso vas a tener el mérito de cantar alegremente. ¿En dónde? En el Olam Abba. O sea, una persona que tiene ese estudio como un cántico, aún así sigue repitiendo. Y eso te va a recompensa que en el mundo venidero vas a poder, ¿qué? Cantar en alegría. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente para esto último que mencionamos? Dice Rabbi Yitzchak bar Abudimi en Mishle 16:26, está escrito Nefesh amel amelalo. Un alma trabajadora en Torah, ¿sí? Amlalo ki akaf alav piu. ¿Qué significa? Una persona que siempre está repasando, estudiando Torah sin parar, como la silla del que está encima del burro, que siempre está encima del burro, entonces siempre está también diciéndolo. Al final, ¿qué? Amlalo. Va a tener también el mundo venidero. Él es amel en este mundo, u amel bemakom ze, vetorato, omeretlo, y su Torah le ayuda en el mundo venidero. Otra cosa que dice Rabbi Elazar, una persona que, dice Rabbi Elazar, la persona fue creada ¿para qué? Únicamente para el trabajo, o sea, para el trabajo esforzoso. En la vida hay que esforzarse. ¿Sí? ¿De dónde aprendemos? De Job 5:7. Ki Adam le amal yulad. La persona nació ¿para qué? Para amal, para trabajar, para esforzarse. La pregunta es ¿qué tipo de trabajo? No sé, dice Rabbi Eliezer, no sabría decir si es trabajo verbal, o sea, decir cosas, o si es trabajo corporal, físico. Si no, el pasuk dice en Mishle 16:26, Nefesh amel ki akaf alav piu. ¿Qué es piu? Trabajo con la boca. Dice, bueno, ya sabemos que es con la boca, pero ¿estudiar con la boca o hablar? No estudiar, sino hablar. Dice, no, Torah. Lo yamush sefer ha-Torah ze mi pija. O sea, no es nada más pija, sino pija, Torah. Torah de mi pija. Que aprendemos que la persona nació ¿para qué? Para trabajar en Torah, para estudiar en Torah, trabajar con la boca, ¿sí? Dice Raba, y esto es lo que dice Raba siempre, que todos los cuerpos, todas las personas fueron creadas para trabajar. Y bienaventurado es aquel que tiene el mérito, que su trabajo sea ¿qué? Para Torah. ¿Por qué? Porque así él cumple el fin y el propósito del nacimiento y del mundo. Seguimos. Noef Isha Hazar Lev. Amar Shakish Zeha Lomet Torah Liprakim Sheneemar Ki Naim Ki Tishmerem Bebitneja Ikonu Yachdav Al Sefateja. Dice, la Gemara nos trae un versículo en Mishle 6:32 que dice Noef Isha Hazar Lev. ¿Qué significa esto? También esto habla sobre la persona que está, vamos a ver, dice Reshakish, se refiere a una persona que estudia Torah de vez en cuando, pero no fijo. Lo que ve Aitim la Torah. Un día estudia, otros 2 días no. 2 días estudia, 5 días no. Sí, ¿a quién parece? A un hombre que no tiene mujer
y está un día con una mujer y después otro día con otra mujer. Igualmente una persona que estudia la Torah y para y no estudia fijo, es como si fuese que está ¿qué? Con una mujer y después con otra mujer. ¿Sí? Como dice el versículo, Shenehemar hatos nechao shmat divrei chachamim ki na'im. ¿Sí? Ki tishmerem bebitneja. Lo vas a guardar en tu corazón y no te vas a olvidar. ¿Cuándo te vas a acordar y lo vas a guardar en tu corazón y no te vas a olvidar? Y konu yachdav al sefateja, cuando constantemente lo tienes en tu boca, no un día sí, 2 días no, 3 días no. Muy fuerte eso, o sea que una persona que no estudia fijo es como si fuese una persona soltera que está cada vez con ¿qué? Con una mujer diferente. Seguimos. Ya que mencionamos el pasuk antes de Kidevar Hashem Bazá, la palabra de Dios Bazá, la palabra de Dios despreció y vimos varias explicaciones para eso. La Gemara nos trae un pasuk antes a este y nos lo explica. Tanu Rabbanan, Vea nefesh asher ta'aseh biyad rama, ze Menashe ben Hizkiah, שהיה יושב ודורש בהגדות של דופי. אמר וכי לא היה לו למשה לכתוב אלא ואחות לא תמנע, ותמנע את הפילגש של אליפז, וילך ראובן במקץ חיטים ומצא דודאים בשדה. יצא בת קול ואמרה, תשב באחיך תדבר, בבן אמך תיתן דופי, אלה עשית והחרשתי, דימית היות תהיה כמוך, הוכיחה ויערכה. ועלה מפורש בקבלה, הוי מושכי העוון, בחבלי השווא ובחאבות העגלה חטאמי, כאבות העגלה, אמר רבי אסי, יצר הרע, בתחילה דומה לחוט של שקוביה, ולבסוף דומה לעבות העגלה. Además, una varita, como dije, cita el versículo anterior al que mencionamos antes. Lo trae ya que mencionamos el de antes, nos trae también el anterior para explicarnos. Ese versículo anterior está en Bamidbar 15:30, que dice, Ve'anefesh asher ta'aseh biyad ramá, una persona que peque biyad ramá en público. ¿Sí? ¿A quién se refiere? A Menashe. Un ejemplo para esto es Menashe ben Hizkiah, que era el rey de Yehudá. Como está escrito en Melahim, tomo 2, capítulo 21. Él públicamente era Megalé Panim Batorá, se burlaba y hablaba despectivamente, descaradamente sobre la Torah, y se burlaba de los pesukim que dijo Moshe Rabbenu, que escribió Moshe Rabbenu. Decía, no eran muchos de ellos que no son necesarios. Por ejemplo, decía Menashe ben Hizkiah, por ejemplo, está escrito, Vajot Lotan Timna, el hermano de Lotán, la hermana de Lotán era ¿quién? Timna. ¿Para qué es necesario? Otro pasuk, ese Vajot Lotan Timna es Bereshit 36:22. Otro pasuk ahí en Bereshit 36:12. Vetimna ita pilegesh Elifaz, que Timna era pilegesh, ¿cómo se dice pilegesh? Concubina para Elifaz. ¿Y qué importa saber eso? Igualmente, está escrito ahí en Bereshit, capítulo 30, versículo 14, que Reubén fue, Bailej Reubén me Ketzir Hitim, en los días de Ketzir Hitim, Veimtzatu Taim Basade, ¿qué importa si fue Ketzir Hitim o no Ketzir Hitim? ¿Qué viene a decir eso? Está de más, hay muchas cosas que fueron dichas de más, no necesarias. Así decía ¿quién? Menashe ben Hizkiah. Y eso es lo que se refiere a Ve'anefesh ta'aseh biyad ramá, el que peca públicamente, habla despectivamente de la Torah. ¿Qué pasó? La varita nos cuenta ahorita cuál fue el castigo de Menashe por hacer esto. Salió una voz celestial y dijo, ¿tú qué crees? ¿Que yo me voy a quedar callado? Y tú piensas que yo voy a estar de acuerdo, Hashem, o sea, Hashem diciendo, la voz celestial, tú piensas que yo me voy a quedar callado y así tú vas a pensar de que yo estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. No me voy a quedar callado y te voy a castigar. ¿Cuál fue el castigo? Dice Meforash en los Nevi'im, Yeshaya 5:18, Hoy moshchehe avon bejable ashav, pobre de aquellos, ¿sí? Que traen los pecados sobre ellos con hilos finitos, ¿sí? Que son fácil de romper, ¿sí? O sea, los que pecan gratis, no tienen provecho de su pecado, pobre de ellos. Y el pecado, y pobre de los pecados también que vienen con cuerdas gruesas. ¿Qué significa esto? Dice Rabbi Así, te voy a explicar. Yetzerara al principio te tenta para pecar y parecen cuerdas de telaraña. Si uno al principio se controla es fácil sobrepasarlo, ¿sí? Al principio cuando el Yetzerara trata de seducirte, no te seduce muy fuerte. Pero al final, cuando una persona ya peca una vez y peca 2 veces y peca 3 veces, el Yetzerara se fortalece y en vez de ser hilos y cuerditas de telaraña, se convierten en sogas de las cuales amarran a la vaca con el arador. Sí, eso es lo que se refiere aquí. Pobre de aquellos, eso es lo que dice el versículo, pobre de aquellos que se traen pecados gratis, o sea, pecados fáciles, o sea, que podían sobrepasarlos y después llegan a
hacer los pecados ya con una seducción, ya muy fuerte, ¿sí? Al principio podían controlarse, después ya no se pueden controlar. Seguimos. Datan ala mihat ajot lotan timna mai. Timna bat melachim avai. Dichtiv aluf lotan aluf timna. Bechol aluf malchuta belotagahi. Baile gayure. Bata etzel Abraham Yitzchak ויעקב ולא קבלו הלכה והייתה פלגש של אליפז בר עשיו אמרה מוטב תן לשבחה לאומה זו ולא תהיה גבירה לאומה אחרת. נפק מן העמלק לצרינו לישראל. מה איתמה דלא יבאי להו לרחקה. וילך ראובן מקציר חיטין, אמר רבה מרבי יצחק, אמר רב, מכאן לצדיקים שהם פושטים ידיהם בגזל. וימצא דודאים בשדה, מהי דודאים? אמר רב, יברוכה, לוי אמר, סיגלה, רבי יונתן אמר, sabisque. La Gemara también dice lo siguiente. Bueno, ya que mencionamos lo que decía Menashe ben Hizkiya, ¿qué dijo Menashe ben Hizkiya? Que hay ciertos versículos que no son necesarios. Entonces, bien la Gemara dice, bueno, aparentemente tenía una buena pregunta. ¿No? ¿Para qué me importa a mí saber que la hermana de Lotán se llamaba que Timná y que Timná era concubina de Elifaz? Y que Reubén fue en los días de cosecha, después de la cosecha, y le trajo Dudaim, que son unas, vamos a ver qué es exactamente, a su mamá para que pueda tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué tenemos que saber eso? Menashe tuvo una buena pregunta. Ya que tocamos el tema, dice la Gemara, tratemos de analizar por qué es necesario decir estas cosas. La Gemara lo pregunta para analizar, no para decirnos de que no es necesario. Seguro hay algo detrás. Dice la Gemara, te voy a explicar. Timná, escuchen bien, era hija de Seir Jorí, hermana de Lotán, y era hija de reyes. ¿Cómo aprendemos? Porque en Bereshit 36:29 está escrito Aluf Lotán, Aluf Timná. Y cada vez que está escrito Aluf, es rey sin corona, hijo de reyes. ¿Sí? Entonces, si Lotán era Aluf Lotán, era rey sin corona, o sea, era hijo de reyes, él recibió el reinado. ¿De quién lo recibió? De su papá. Entonces, si Timná era su hermano, si Timná era hermana de Lotán, pues también Timná era hija de reyes. Entonces, por eso es importante decir que Timná era, que la hermana de Lotán era Timná, para saber de qué hija de reyes. ¿Y por qué nos importa eso? Sí, señora hermana, te voy a explicar. Pasó algo, ¿qué pasó? Timná, esta señorita Timná quería convertirse al judaísmo, o sea, el Okut, un solo Hashem. ¿Fue donde quién? Abraham, Yitzhak y Jacob. Le pidió, quiero entrar a la nación de ustedes. Y no lo recibieron. No lo recibieron. Y fue ella y se convirtió, ese ya el segundo pasuk, concubina de quién? Elifaz. ¿Quién era Elifaz? Hijo de Esav. Muy bien. Y ella se dijo a ella misma, prefiero ser esclava para esta nación, o sea, para la descendencia de quién? De Abraham, Yitzhak, ¿sí? Y no ser una reina, que ella sigue de reina, a la nación de ella. ¿Sí? Entonces, por eso es importante mencionar estos dos versículos, para insinuarte que la hermana de Lotán era Timná, entonces Timná era también reina, porque Lotán era rey, entonces ella también era reina, hija de rey, ¿sí? Y para enseñarte qué grandeza era la nación de Abraham Avinu, cuánto la gente quería acercarse a ellos, hasta tanto que la hija de rey de otra nación, como Timná, quiso venir a ser parte. Bueno, y al final, ¿quién salió de Timná? Amalek, que hizo sufrir a Israel, ¿sí? Que hace sufrir hasta hoy en día, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué vino este castigo a los patriarcas de que como descendencia de los patriarcas salió quién? Amalek. Dice, porque no tenían que haberla alejado. Cuando ella quiso convertirse, y era seria la cosa, tenían que haber acercado un poco, ¿sí? Ahorita la Gemara explica el otro pasuk que trajo Menashe ben Hizkiya. ¿Cuál? Vayelech Reubén mimeketzir haitim, que fue Reubén después de la cosecha y trajo Dudaim, le trajo algo a su mamá. ¿Para qué es necesario decir que fue en el momento después de la cosecha? Dice Rabbi Yitzhak, dice Rabbi Yitzhak en nombre de Rab, de aquí nosotros aprendemos sobre los tzadikim, que nunca agarran y nunca tocan, son muy, muy precavidos ¿de qué? De Gesel, de no robar. Muy precavidos. ¿Cómo lo vemos? Reubén, ¿cuándo salió al campo? Después de la cosecha. ¿Por qué después de la cosecha? Porque ahí ya habían todo cosechado. Y si él hubiese salido antes, hubiese pisado los campos de otra persona y lo hubiese dañado un poquito, se percató de eso, se cuidó. O sea que los tzadikim se cuidan mucho de Gesel. ¿Y qué fue a buscar Reubén? Dudaim. ¿Qué es Dudaim? Entonces dice la Gemara,
¿Qué significa Dudaim? Dice la Gemara 3 opiniones. Rav dice que es un tipo de planta llamado Yavruje. Le dice que es una raíz de hierba aromática llamado Siglei. Rabbi Yonatan dice que es un tipo de planta llamado, también aromática, llamado Sabisque. ¿Okay? Se lo dio a su mamá Lea para que pueda tener hijos. ¿Sí? Ok, seguimos. Amar Rabbi Alexandri. Kol haosek batorah lishma mesim shalom bepamalia shel ma'ala ובפמליה של מטה שנאמר הוא יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. רב אמר כאילו בנה פלטרים של מעלה ושל מטה שנאמר ואשים דברי בפיך ואצל ידי כיסיתיך לנטוע השמיים וליסוד ארץ. רבי יוחנן אמר אף מגן על כל העולם כולו שנאמר וצלק ידי כיסיתיך. ולוי אמר אף מקרב את הגאולה שנאמר ולאמור לציון עמי אתה. Dice Rabbi Alexandri, una persona que estudia Torah Lishma. ¿Qué significa que estudia Torah Lishma? No para recibir una recompensa, no para tener un puesto, sino para qué? Estudia Torah por el mismo estudio de Torah, para estudiar Torah. Eso se llama Lishma. Si el que estudia Torah Lishma, estudia Torah Leshem Torah, sí. Causa que ¿qué? Que haya paz entre los ángeles en el cielo y que haya paz entre los habitantes del mundo. ¿Dónde lo aprendemos? Del pasuk en Ishaya. Shalom li, shalom ya'aseli. ¿Por qué es de shalom, shalom? Shalom arriba, shalom abajo. Rav dice, otra cosa, una persona que estudia Torah Lishma es como si fuese que está construyendo un palacio arriba y abajo. Como dice el pasuk, lintoa shamaim velisod aretz. Rabbi Yohanan dice, una persona que estudia Torah Lishma está cuidando a todo el mundo entero. No nada más paz o algo, sino está cuidando, protegiendo a todo el mundo entero. ¿Por qué? Por mérito de esa Torah que está estudiando, pero no cualquier Torah, Torah Lishma. Y Levi dice que una persona que estudia Torah Lishma me carebet geula, acerca la redención. Como dice el pasuk velemor lezion amiata, el pasuk de Rabbi Yohanan de la opinión anterior es betzeli adik kisitija, ¿sí? Betzeli adik kisitija te cubrirá, o sea, protección. Y Levi dice, como decimos, que acerca la geula, ¿en qué se basa? En el pasuk velemor lezion amiata. Seguimos. Amar Resh Lakish kol המלמד בין חברו תורה מעלה עליו כתוב כאילו עשאו שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. רבי אלעזר אומר כאילו עשאן לדברי תורה שנאמר ושמעתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם. רב אמר כאילו עשאו לעצמו שנאמר ועשיתם אותם אל תקרא אותם אלא אתם. אמר רבי אבאו, bueno, explicamos esta parte. Dice Resh Lakish, una persona que le enseña Torah al hijo de su compañero es como si fuese que él creó al hijo de su compañero. ¿Y en dónde lo aprendemos? De Bereshit 12:11. Está escrito que Abraham agarró a Sarai, Abraham, en ese momento todavía era Abraham, sin la He. Abraham agarró a Sarai, su esposa, y agarraron, ahí está hablando cuando Abraham y Sara agarraron con ellos para Eretz Israel a las personas de la tierra de Harán, que se acercaron Tajat Kafir Shejina y se convirtieron, ¿sí? Y el pasuk dice que esas gentes, Abraham y Sara, a su Bejarán, que ellos la hicieron. Vemos aquí que el hecho que tú enseñas a otros es como si fuese que tú los hiciste que son tus hijos. Rabbi Elazar dice que una persona, otra cosa que pasa con esto, dice Rabbi Elazar, una persona que le enseña a Torah el hijo de su compañero es como si fuese que él mismo escribió la Torah, esa parte que le está enseñando. Si yo le enseño Torah al hijo de mi compañero es como si fuese que yo creé esa parte de la Torah que le estoy enseñando. Sí, como dice el pasuk, Ushmartem et divrei haberit hazot va'asitem otam. Cuando uno enseña es como si fuese que uno asá otam, que uno hizo esa parte de la Torah. Imagínense que es zehut, uno ser autor de esa parte de la Torah. Increíble. Raba dice otra cosa, una persona que le enseña Torah al hijo de su compañero es como si fuese que él se creó a sí mismo. ¿Sí? Como dice el pasuk, vasitem otam, y no le das vasitem otam, sino vasitem atem. O sea que cuando uno enseña es como si fuese que uno se está haciendo a uno mismo. Seguimos un poco más. Amar Rabbi Abahu כל המעשה את חברו לדבר המצווה מעלה עליו כתוב כאילו עשה שנאמר ומתך אשר הכית בו את האור וכי משה היכהו ועל האור לא היכהו אלא לומר לך כל המעשה את חברו לדבר מצווה מעלה עליו כתוב כאילו עשה. Dice Rabbi Abahu, una persona que obliga a su compañero, o mejor dicho, que causa que su compañero haga una mitzvah, es como si fuese que él mismo la hizo. Si yo causo que tú hagas una mitzvah es como si fuese que yo la hice. Que tú causas que él haga una mitzvah es como si fuese que tú la hiciste también. ¿Dónde lo aprendemos? El pasuk que está hablando en Shemot 17:5. Ahí está, Hashem le dice a Moshe, ven frente del pueblo y agarra el matejá, que es matejá, la vara, el bastón, ¿sí? Que le pegaste con eso al río en la plaga de sangre. Agárralo, agarra ese matejá, ¿sí? ¿Quién le pegó en el río? Así le dice Hashem a Moshe, agarra el bastón
Que le pegaste, así le dice Hashem a Moshe, que tú le pegaste al río. Pero no fue Moshe el que le pegó, ¿quién fue? Aarón, como está escrito, de muere el Aarón, Kajamatejaun te deja la Mitzrayim. No, ya que Moshe fue, no obstante Aarón lo hizo, pero ya que Moshe fue el causante, fue el que le dijo a Aarón, hazlo, y Aarón lo hizo, entonces no nada más se considera que Aarón lo hizo, sino también se considera que ¿qué? Que Moshe lo hizo. Por eso Hashem le dice a Moshe, agarra el palo que tú pegaste, Matejá, a Sheriquita, que tú le pegaste. Él no pegó, es como si fuese que él pegó. Es una persona, dice Rabbi Abahu, que causa que su compañero en una mitzvah, es como si fuese que uno mismo la está haciendo. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.